Hola, hola. Estamos en esta serie, la mejor manera de leer a Dios. Es que si hay una, si, hay, es que si existe alguna manera de leer a Dios, pues encontrar cuál puede ser la mejor manera, ¿no? Y nos referimos a la lectura de Dios en un primer paso, en un principio, desde ese texto sagrado que es característico de todas las religiones que se han creado a partir de la figura de Jesús, a partir del mensaje de Jesús, a partir de lo que es la persona de Jesús. Es decir, la Santa Escritura, la Biblia. Si hay algún primer paso para uno tratar de leer a Dios, tratar de leer lo que es Dios, pues sería, en el caso de los que pertenecemos a estas religiones occidentales, es comenzar a leer mejor la Biblia. Es decir, si hay una mejor manera de hacer la lectura de eso que conocemos como Santa Biblia o Escrituras. Y en eso estamos. En eso estamos. Y lo que hemos visto en estos episodios es cómo es importante, ¿no? Cómo es importante hacer la lectura de la Biblia desde la esencia de la eternidad, es decir, desde la misma esencia de Dios, desde la misma esencia de lo que es su Hijo, de lo que es Jesús. Eso es lo que estamos intentando. Y cuando volvemos a la lectura de la Biblia desde esa perspectiva, el panorama cambia. Definitivamente se abren una serie de ventanas diferentes, de posibilidades de comprender esa relación que Dios ha hecho con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que para esta ocasión estamos con la pregunta: ¿qué fue la iglesia primitiva? Es decir, ¿qué fueron esas primeras congregaciones que encontramos, digamos, en los libros del Nuevo Pacto, ¿no? O del Nuevo Testamento? Cuando tomamos una Biblia, encontramos que hay unos libros que corresponden al Nuevo Testamento. Entonces, a esos libros que corresponden al Nuevo Testamento, al leerlos, uno siempre, digamos que tiene claro que allí encuentra eso que algunos han denominado la iglesia primitiva, es decir, las primeras congregaciones, para no tildarlas o arroparlas con un nombre de pronto abrumador, sino todas esas iglesias que se fueron formando cuando Jesús fue enviando a sus discípulos o apóstoles. Ellos tomaron esa responsabilidad y comenzaron a compartir de la buena noticia, de las buenas noticias, de que ahora pues, hay una relación fácil que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo, una relación de gracia, digámoslo así, que está basada en su amor. Y se hacen congregaciones que se comienzan sin querer a diseñar o a construir o a erigir, a establecerse unas nuevas congregaciones. Y todas esas nuevas congregaciones que fueron creándose en todos esos viajes que llaman, o que uno conoce como viajes misioneros, y todas esas congregaciones, los estudiosos las han como agrupados en una gran nomenclatura, y es la iglesia primitiva. O simplemente, digámosle, las primeras congregaciones. Entonces, ¿qué fue eso que conocemos como iglesia primitiva? ¿O qué fue eso de las primeras congregaciones? Bueno, pues comencemos con unos elementos introductorios para que ahora comencemos a hacer la lectura de los libros del Nuevo Testamento, para encontrar allí esos rasgos, esos comportamientos, esas actitudes, esas reacciones de los primeros líderes, de las primeras congregaciones, poder entenderlas y poder mirar realmente pues si son un modelo, ¿no? Un modelo de iglesia de amor, o bueno, y de iglesia de gracia, por decirlo así, o si son un modelo de iglesia para la eternidad, digámoslo así, o simplemente es un modelo para ese momento. Eso es lo que vamos a ver de qué fue la iglesia primitiva. Y en este episodio, pues vamos a tomar unos elementos introductorios para que comencemos a leerlo. Recuerden, ¿no? Con esa mentalidad de, ahora vamos a leer todo en la Biblia, en los libros del Antiguo Testamento, y ahora en los libros del Nuevo Testamento, desde la perspectiva eterna de la palabra de Dios, que es Jesús. Desde esa perspectiva del amor inmerecido que vamos a leer ahora, vamos a volver al contenido bíblico para ver cómo podemos leerlo y si podemos leerlo mejor. Entonces, en esta inquietud de qué fue la iglesia primitiva, qué fue eso que conocemos como las primeras congregaciones de los primeros siglos, digámoslo así. Algunos lo ubican realmente en el primer siglo, después digamos, de la muerte de Jesús y demás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron sus comportamientos? ¿Por qué las iglesias occidentales, las religiones que se han fundado sobre la figura de Jesús, o eso que conocemos como religiones occidentales, por qué toman la iglesia primitiva como si fuera el modelo de iglesia, ¿no? Y siempre es como en la iglesia primitiva, como la iglesia de los primeros siglos,
como si fuera pues, lo máximo, como el prototipo del modelo de iglesia de Dios. Es lo que vamos a ver si realmente es eso. Porque al pasar cualquier contenido bíblico por el filtro de Jesús, vamos a encontrarnos con sorpresas y con reacciones y con actitudes y con maneras de responder a problemas que no son tan compatibles con la esencia del mismo Dios, con la esencia de Jesús. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es simplemente dejar unos elementos introductorios para que con estas ideas comencemos ahora a leer estos libros, ¿no? A tratar de encontrar qué fue lo que pasó realmente allí y qué fue realmente la iglesia primitiva. Entonces, lo primero, queremos como considerar 3 premisas, establecer 3 ideas que direccionen ahora la lectura de eso que conocemos como las primeras congregaciones, de sus reacciones, sus líderes, qué hicieron, qué no hicieron ante las situaciones que se iban enfrentando, que se iban encontrando, que se iban creando en las relaciones entre las personas que estaban ahí en las congregaciones, cómo reaccionaron ellos, si ese es el modelo realmente a seguir o no. Todo eso es lo que vamos a ver en estos episodios de qué fue la iglesia primitiva, en esta serie que llamamos La mejor manera de leer a Dios. Y en este caso, pues, un primer paso para leerlo mejor sería hacer la lectura de la Biblia, pues, de la manera más óptima, de la mejor manera. Entonces, lo primero que queremos tener en cuenta, que queremos que usted lo haga ahora cuando vaya a leer los libros del Nuevo Testamento y comience a identificar las reacciones, las primeras congregaciones, los primeros líderes de esas congregaciones, usted comience a mirarlo ahora con esas ideas que queremos compartir. La primera es que en un porcentaje bastante alto, después que usted y yo leamos los libros del Nuevo Testamento, desde el Evangelio según San Mateo hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis, lo que vamos a encontrar es que en un porcentaje bastante alto, eso que nosotros llamamos iglesia primitiva o primeras congregaciones, fue la confluencia de unos líderes espirituales judíos, unos creyentes israelitas y unas congregaciones tipo hebreas que están transitando del antiguo pacto o de la ley de Moisés al nuevo pacto o gracia de Dios, que es la buena noticia de Jesús. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta para que usted comience a leer con sigilo cada una de las cosas que van pasando en esas congregaciones. Es decir, en esas congregaciones que nosotros vemos principalmente en las cartas del Nuevo Testamento, digamos, de pronto incluso en el libro en la carta a los romanos, en las iglesias que encontramos nosotros en Éfeso, en Galacia, en Corinto, en esas primeras congregaciones. Al leer nosotros las cartas ahora que los diferentes líderes espirituales envían, lo que encontramos es eso. Y todas esas cartas, e incluso lo que encontramos es que realmente son personas, son líderes. Los primeros líderes de estas congregaciones son líderes judíos, son líderes que vienen del judaísmo, con un peso documental del judaísmo y de la ley de Moisés fuerte, porque los primeros que van a compartirle precisamente la buena noticia de Dios, pues son líderes judíos, porque finalmente Jesús fue judío y sus discípulos fueron judíos. Así que los primeros líderes espirituales que encontramos en los libros del Nuevo Testamento o en las iglesias de ese primer siglo, esos primeros siglos, o lo que conocemos como iglesia primitiva, lo que vamos a encontrar es que son líderes judíos con una mentalidad todavía judía, pero que han recibido la buena noticia de Jesús, que son diferentes, que tienen unas situaciones completamente diferentes a lo que dice la ley de Moisés y demás, unas actitudes y una forma de reaccionar ante situaciones de relaciones entre las personas. Y hay que entender primero eso, que son líderes judíos, es decir, los primeros líderes de estas iglesias son líderes judíos, y eso es clave, porque así nos vamos a entender mejor algunas lecturas que vamos a hacer de estos libros o estas cartas que encontramos en los libros del Nuevo Testamento. Que la gran mayoría son creyentes igualmente que vienen del judaísmo. La gran mayoría, cuando usted lee estos libros, se da cuenta que la gran mayoría es un público judío.
que ahora ha aceptado la gracia, la buena noticia de Jesús y están en esa transición. Eso es importante. Entonces, las primeras congregaciones son de líderes y creyentes que vienen del judaísmo. Súper clave, porque así vamos a poder entender muchos comportamientos que creemos que debemos hacerlos. Eso es lo que vamos a encontrar en esto que llamamos ¿qué fue la iglesia primitiva? Segunda idea, segunda premisa, es que aquello que hemos titulado como iglesia primitiva es la confluencia de líderes espirituales, creyentes y congregaciones en transición. No son la plenitud de la gracia de Dios, ni congregaciones de la plenitud de la gracia de Dios, sino congregaciones en transición de la verdad antigua, de la que ellos venían, y temporal, hacia la verdad eterna. Es decir, de la verdad antigua y temporal, que es el judaísmo, que era los profetas y los mensajes del antiguo pacto, y el mensaje y el contenido de las leyes de Moisés, de los mandamientos, hacia la verdad eterna que es Jesús. Eso que tenemos súper claro, que tengamos en cuenta para poder entender muchos comportamientos de estas iglesias que a veces nosotros queremos replicar, queremos hacer como si fuera el modelo a seguir. Es lo que queremos encontrar en esto. Y tercer punto, tercera idea que queremos trabajar es que la iglesia primitiva es un encuentro o dimensión de personas y lugares que viven una gracia de Dios, sí, porque han recibido la gracia de Dios, pero en buena medida administrada por vestigios o residuos de la ley de Moisés, mandatos, ritos, ceremonias, costumbres y demás. Súper clave tener eso, porque así vamos a entender realmente qué fue la iglesia primitiva. Esas son las ideas que encontramos en la lectura cuando leemos ahora estos libros desde la perspectiva de la eternidad que es Jesús, de la palabra de Dios que es Jesús. Entonces, en la práctica, la mayoría de los líderes, creyentes y congregaciones de esa época, de eso que llamamos iglesia primitiva, pues resolvían muchas de sus inquietudes recurriendo al modelo anterior. Y eso es lo que vamos a ver, para que tengamos en cuenta que de pronto la iglesia primitiva no es el modelo a seguir para la iglesia eterna de Jesucristo. De pronto no es el modelo, porque es una iglesia en transición. El modelo de líderes debemos ser usted y yo. El modelo de creyentes debemos ser usted y yo. El modelo de congregaciones debemos ser usted y yo cuando nos congregamos uno o dos y hablamos de las cosas de Dios. Nosotros debemos ser los modelos realmente de esta verdad eterna que ha dado Dios a través de Él, a través de su Hijo, a través de Jesús. Tremendo. Así que bueno, esto hace parte del vínculo perfecto. Chao y nos vemos en el cielo.